En este episodio de Mi Decisión. El feminismo pues no es un tema de nicho, el feminismo es para toda la sociedad. Por ejemplo, esto es un símbolo que es completamente estético. Y el feminismo puede ser un mundo quizás cerrado, puede ser un mundo hermético. ¿Cómo te recibe ese mundo? Tú tienes un pasado en la moda. Un pasado oscuro. Sí, todas tenemos un pasado oscuro. O sea, era un feminismo de escritorio. Hay un tema muy fuerte generacional en el feminismo pues académico, ¿no? Claro, frente a claro. este rechazo al lenguaje pop. ¿Puedes maquillarte y ser feminista? Juntas tenemos el poder de transformar realidades. Lo hemos demostrado con el arte, en las calles y ganando litigios en altas cortes. Nos hemos encontrado en la lucha por nuestra libertad, por garantizar que podemos escoger nuestro futuro. Esto es Mi Decisión, la vida vista a través de los derechos reproductivos. Bienvenidas a Mi Decisión, un podcast del Centro de Derechos Reproductivos. Hoy nos acompaña Ita María, una invitada súper especial, y quisiera que le demos todas un aplauso. Ita, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas hoy? Muy bien, muy contenta, muy tranquila, muy dichosa de estar acá conversando de estos temas que nos apasionan. Fantástico, muchas gracias por acompañarnos. Y para las pocas personas que aún no te conozcan, Ita María, tú eres activista digital, eres editora de la revista Volcánicas, eres escritora, eres tallerista, eres activista feminista y además eres caleña. ¿Qué me faltó de esa descripción? ¿Quién es Ita María? Economista faltó, pero no ejerzo. Ah, sí, Se quedó en el cartón. Un MBA. También. Uh-huh. ¿Quién es? Nada, soy una mujer caleña, feminista, por supuesto activista, creo que todas las feministas somos activistas en todos nuestros espacios y eso es lo que más me define. Creo que nada de, igual estos cartones y estos títulos y lo que hacemos es como adicional. Arandelas. Total. Y en ese te pregunto, ¿quién eres hoy? Porque tú tienes un camino, ¿no? Y creo que es parte de ese camino el que vamos a explorar hoy. Y yo quisiera empezar por el camino de tu infancia en Cali. Y yo quisiera que nos cuentes lo que nos quieras compartir, cómo fue crecer en Cali, cómo fue tu entorno familiar. ¿Ese entorno familiar ya tenía una semillita feminista? Sí, no, nada, un poco. ¿Cómo fue eso? Creo que no la tenía. Creo que fue algo que me fue encontrando en el camino. Sí, tuve unas bases que sirvieron para que cuando llegara ese encuentro con el feminismo, pues fuera de pronto más fácil conectar, ¿no? Y eran las historias de mi abuela, las historias de mi mamá, de mis tías. Estudié en un colegio solo de mujeres, no de monjas, pero casi. ¿Era religioso el colegio? Sí, tenía una iglesia, pero era muy... Pero no habían monjas. No, es contraintuitivo porque era un colegio de las primeras mujeres en el Valle del Cauca que fueron a la universidad. Entonces tenía como una postura... Sí, tenía como unos planteamientos feministas, porque pues te planteaba otros pensamientos. Eran pioneras, ellas ya eran mujeres pioneras. Absolutamente sí, pero tenía una iglesia en el colegio, entonces pues la religión estaba bien atravesada ahí. Igual, sí, tengo como mis conflictos con que haya sido un colegio solo femenino, que yo lo disfruté muchísimo y que por muchos años pensé que era la panacea. Y pues luego me di cuenta que no. Pero ahí creo que hubo muchas conversaciones, mucho entendimiento entre mujeres, sí, muchas historias que después cuando aparece la teoría, primero las amigas feministas, ¿no? Claro. Creo que todo está muy hilado por la amistad, por las amigas. Y mira, es una primera comunidad de mujeres, una primera comunidad también rodeada de mujeres pues desde muy pequeña. Absolutamente. Y en ese recorrido pues de aprendizajes, para seguir con este recorrido, a mí me ha interesado mucho saber que tú tienes un pasado en la moda. Un pasado oscuro. Sí, todas tenemos un pasado oscuro. Yo tengo un pasado oscuro en la industria cosmética. Sí, mira. Oscuro, pero de muchos aprendizajes. Entonces quisiera que nos compartas cómo llegaste pues justamente al mundo de la moda. Yo, bueno, me vine de Cali a Bogotá.
y por puras casualidades de la vida me buscaron de una empresa de la industria de la moda. Bueno, porque yo me fui metiendo mucho en el mundo del marketing y de las tendencias y del análisis de las tendencias de comportamiento de mercado, de comportamiento de consumidor, y por ahí terminé trabajando en la industria de la moda. ¿Cuánto tiempo trabajaste en la moda? No me acuerdo. Yo tengo pésima memoria y no tengo como el chip de hacer los cálculos. A mí me contaron que era como una década. Sí. ¿Puede ser? Sí, pudo ser, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, nada, fueron muchas coincidencias, pero todo como que iba conectando, iba funcionando, me iba gustando, como que al final era como un tema de expresión y de comunicar y de ir encontrando cómo comunicar esos mensajes. Y cuando estabas en esa industria muy particular de la moda, ¿tú ya tenías un activismo feminista? No, para nada, cero, absolutamente nulo. Pero curiosamente fue estando trabajando en esta industria que me adentro en el estudio de tendencias, de macrotendencias, de todas las tensiones que vienen como moviendo el mundo e impactando todas las industrias, todos los mercados, y por ahí hacíamos pronóstico de tendencias, también trabajé en una agencia de pronóstico de tendencias que quiero muchísimo, es todavía lo que sí atesoro de haber trabajado, haber pasado por esa industria tan problemática. Entonces, nada, por ese lado anticipaban como una nueva ola del feminismo que iba a impactar de una forma distinta a las nuevas generaciones a través de las nuevas plataformas, las redes sociales. Y en la cual tú terminarías participando. Yo de cabeza, con todo. Pero no tenía ni idea, pero fue algo que empecé a estudiar por mi trabajo para empezar a explicárselo a los otros eslabones de la cadena de la moda, desde donde venía jalonado, cuáles eran las diferencias, ¿no? Porque no era como, aparecía el feminismo en el mundo, no. Claro. Cuáles iban a ser los impactos distintos, cuáles eran las formas de comunicación. Y me enganché muchísimo, me fui al fondo, de cabeza. ¿Lo disfrutaste? ¿Te gustó? ¿Aprendiste? Sí, absolutamente, pero digamos que era un tema de lectura y de informarme y hasta ahí. Okay. Y en simultánea venía también abriéndose todo el mundo de las redes sociales, pues antes no había Instagram, relativamente. Yo también vivía en un mundo sin Instagram. Yo vivía en un mundo sin Instagram, entonces claro, estando ahí, todo esto estaba pasando y también me interesó muchísimo y empecé a explorarlo también por mi cuenta y en el trabajo, y me metí a hacer un blog de moda en ese momento, como fue uno de los pioneros en Colombia. Otra pionera. Sí. Y por ahí también pues fui cacharreándole mucho a las redes sociales, y a través de las redes sociales empecé a conectarme con otras personas, con otras mujeres, con otras referentas, y ahí empezamos a conectarnos con las que haríamos después una colectiva que se llamó Las Viejas Verdes. Y qué chistoso, porque fue a través de la moda. Me empezó a seguir María del Mar Ramón. ¿Y no es eso, no te parece contradictorio? ¿No son dos mundos que parecieran opuestos? Claro, y por eso me terminé saliendo, porque al final era insostenible, ¿no? Yo como que intenté mucho tiempo como justificar y encontrarle y exprimirle el sentido a lo político de la moda, pero al final, pues sí, yo estaba ya muy de cabeza y muy adentrada ya en un feminismo más articulado. Ya colectivo, ya era una militancia, y al final se hizo insostenible, pero irónicamente fue por ahí, porque al final pues es algo que nos gusta, ¿no? Y que consumimos, y que todas nos vestimos y todas nos ponemos, y de alguna manera todas estamos hablando a través de eso. Entonces fue muy chistoso que María del Mar me empezó a seguir por esto, y por ahí me contactó y me dice como, oye, tú que tienes esta audiencia, hablemos de aborto. Ya estaba en Argentina y estaba en ese momento pasando absolutamente todo. Claro. Las compañeras en Argentina llenando las calles con su pañuelo verde, claro. Y que yo sí. no tenía ni idea de nada.
no tenía, en ese momento cuando ella te llama, ¿tú sabías algo, poco, nada? ¿Cómo? Claro, sabía, tenía esta información que tenía por mi trabajo, que me parecía fantástica, fascinante, interesantísima. Estaba leyendo, empezaba a leer a las grandes referentas del feminismo, pero hasta ahí, o sea, era un feminismo de escritorio. Claro. Y de lecturas. Claro. Y para mí. Claro. Para tu reflexión, para tu construcción personal. Exacto. Pero no lo habías como ya externalizado, no lo habías trabajado, no lo habías conversado. ¿Con quién? Además, porque todos mis círculos pues eran de Cali, de trabajo, de la moda. Claro, entonces claro. No era algo que estuviera como manifestándose hasta que me contacta María del Mar, empezamos a hablar del tema. Ella, por supuesto, que tenía mucha experiencia en esa militancia en Argentina, en temas de aborto, y empezamos a conectar. Y ahí también me conecté con Catalina Ruiz Navarro y pues... Y empieza, o sea, un nuevo inicio, como una nueva etapa para ti. Pero antes de eso, yo quisiera preguntarte algo, como tú ahora, pues ya pues con tu activismo, pues todo el aprendizaje que has tenido, el rol que también tú has tenido y pues con otras compañeras en el movimiento, ¿cuál es tu visión ahora de la moda, de la estética? ¿Eso se contrapone o no con el feminismo? Es una pregunta en la que es capciosa, porque yo quiero saber lo que opinas, pero parecieran dos mundos opuestos. ¿Cómo lo ves tú desde ahora? Yo creo que eso depende mucho de cómo se entienda la moda, ¿no? La moda como industria completamente cooptada por el capitalismo, pues sí, es insostenible y no tiene de alguna manera una conexión más allá de transmitir y comunicar todo lo que está pasando en el mundo, claro. Pero sí creo que hay otras concepciones de la moda y otras interpretaciones más muy alejadas de lo mainstream, mucho más desde la autogestión, desde la autoexpresión de voces disidentes, mucho más independientes. Entonces pues no vamos a hablar ni de un Inditex, ni de un Chanel, ni de las grandes marcas, ni de esta estética también de moda que está muy instalada como en el colectivo, en el inconsciente colectivo, que es una moda de clase, ¿no? Una moda elitista a la que solamente pueden acceder muy pocas personas, un porcentaje muy pequeño de la población, y que ese acceso al final y que esas asociaciones de lo que es deseable, lo que es aspiracional, entonces termina finalmente reforzando unas desigualdades que por supuesto tienen todo que ver con la apuesta feminista por desmontar, ¿no? Estos sistemas, estas brechas. Entonces al final sí hay un choque con esa moda concebida como el referente estético. Y como la industria, ¿no? Blanco, hegemónico, de clase, sí. Creo que hay otras expresiones de la moda que son muy interesantes, que sí tienen más que ver. Por ejemplo, esto es un símbolo que es completamente estético. Por supuesto, hay una búsqueda estética, ¿no? Detrás de la moda ves también una expresión, una búsqueda estética. Pues nuestro pañuelo verde es un símbolo, y es como tú dices, un símbolo estético, es un color, tiene una imagen, tiene un universo. Y entonces finalmente en el movimiento tampoco estamos tan alejadas de esa búsqueda estética. Claro, y está también esta intención de reconocerse, ¿no? También de unidad, que pues también, por un lado, es uno de los intereses de la moda. Por el otro lado está la diferenciación y también se cumple. Creo que al enunciarnos feministas en lo público, pues estamos sentando unas posturas que nos separan también de ciertos pensamientos. Pues por eso también hay pañuelos de otros colores. Claro, el nuestro es el verde. Claro que sí, esto lo ves en la calle, lo ves en el transporte público, lo ves en el espacio público y ya sabes... Es un referente. Ya sabes qué quiere decir y ya sabes, sí, cuáles son mis apuestas y incluso sabes que yo te puedo ayudar en caso de que necesites algo. ¿Y cómo es tu llegada al movimiento Causa Justa? Tú vas a jugar un rol, pues tú y compañeras juegan un rol en el movimiento.
¿Cómo llegas tú? Entonces tú estás en la industria de la moda, lo que nos cuentas, estás pues más aprendiendo, ¿no? Conociendo, leyendo, estás con este contexto en Argentina. ¿Y cómo llegas tú, pum, a Causa Justa? Todo fue muy rápido. Yo todavía me considero muy recién llegada al activismo, pero siento que fue una llegada muy intensa y muy catapultada por muchas fuerzas. Yo venía con todo este tema de estudio y análisis de redes sociales y de todos los fenómenos que iban a estallar, y venía también con esta información de las agencias de pronóstico de tendencias que trabajan con 4 años de anticipación. 4 años de anticipación. Sí. Nosotros en el 2013, me acuerdo más o menos, estábamos con esta tendencia que a mí me estalló la pepa, y claro, y nos hablaba de una gran eclosión, gracias, detonada por las redes sociales y por estas nuevas generaciones, que también veníamos estudiando un montón desde antes, y para el 2018 más o menos se estaba anticipando esto. Entonces, pues más o menos era como tener una bolita de cristal. Ese trabajo era muy increíble. Era muy chévere, sí, yo lo amaba. Y luego, con las Viejas Verdes lo que hicimos fue juntar también muchas áreas de experiencia distintas, muy valiosas, cada una, claro, muchas llegábamos nuevas a esta conversación, pero veníamos con una experiencia y con un conocimiento muy fuerte y muy grande y muy necesario en ese momento en otras áreas. Entonces, ¿cómo era tu caso? Sí, claro. Sí, yo creo que las redes sociales fueron fundamentales en ese momento. Claro que sí. Y la estética también, claro. Y los códigos de comunicación. Y entonces, pues lo que hicimos fue una suma de poderes ahí, como de muchas fuerzas, que hizo estallar esta conversación, que fue lo único que hicimos distinto, fue llevar una conversación que ya se daba en muchos otros lugares, que ya acumulaba un capital político de muchos años, de muchas décadas, de muchas distintas militancias, academia, legal, calles, etcétera, a un espacio nuevo donde todavía no estaba no se había explorado tanto desde ese lado, que eran las redes sociales. ¿Y cómo te recibe el feminismo? ¿Cómo te recibe ese mundo? Claro, llegas de otro mundo y el feminismo puede ser un mundo quizás cerrado, puede ser un mundo hermético. ¿Cómo te recibe ese mundo? A mí me recibió de una forma muy ambigua, porque por un lado pues fue llegar a esta filosofía de vida que es el feminismo al final, y a esta apuesta de vida desde la amistad, y eso pues ya es muy bonito. Y es radical, es revolucionario. Absolutamente, y tuve la fortuna de llegar al feminismo desde ese lugar y no desde otros lugares, de pronto de experiencias de violencias. Entonces pues fue para mí, en mi caso, muy afortunado y sí, muy bello, rodeado, muy contenido. Eso fue maravilloso, y también como que hubo un switch ahí como en la codificación de la amistad. Y por otro lado también nos conectó con unas audiencias pues muy grandes que no se consideraban feministas y que empezaron a acercarse a estas conversaciones gracias a este espacio que abrimos en las redes sociales con la colectiva. Todavía hasta el sol de hoy me encuentro a chicas en las marchas o en los conversatorios o en las presentaciones del libro, que me dicen como, bueno, yo me hice feminista por las Viejas Verdes, y pues obviamente wow, qué emocionante. Sí, es muy bello, y eso fue para mí lo más enriquecedor y lo más, no sé, gratificante también de ese tránsito que yo hice, que tuvo muchos costos personales para mí. Pero por supuesto pues también hubo una reacción no tan chévere, y es esto que tú dices, el feminismo también tiene sus cofradías, por supuesto, y sus barreras de acceso. Por supuesto. O por lo menos en ese momento los tenía, ¿no? Entonces fue como, ¿y de dónde salieron? ¿Por qué están hablando de esto? ¿Quiénes son? ¿Y por qué se visten así? Creo que hubo un juicio estético durísimo. Eso te iba a preguntar, cómo claro,
todo ese juicio y eso que podría ser incompatible, lo que decíamos antes, entre lo estético, una búsqueda estética, porque pues ya sabemos que las feministas no nos bañamos, no nos aseamos, entonces ya te maquillaste como, puedes maquillarte y ser feminista. ¿Tú tuviste que pasar por algo así? Totalmente, claro. Creo que nuestra primera gran funa aparición en redes sociales pasó por ahí. Y creo que sí, tiene que ver mucho con esos prejuicios y con esos estereotipos de quiénes son las voces autorizadas para hablar de esos temas y cómo se tienen que ver estas personas y también con qué se asocia esta otra estética, pues también muchas veníamos de esos otros lugares. Y pues nos seguimos vistiendo así. Y es que todas tenemos derecho a vestirnos pues como por queramos. supuesto, claro, y todo tiene un contexto y todo tiene una historia. Por supuesto. Entonces sí hubo mucha misoginia también, pero también todo eso finalmente pues detonaba conversaciones y por supuesto que pues en mi caso, no en el de otras de mis compañeras que llevan muchísimos años de militancia en Argentina, en México, en Centroamérica, en sus barrios, desde otros lugares. Para mí también fue aprendizaje y fue también cuestionar un montón de cosas y por supuesto que estaba pues recién llegada y cruda y fui. Pero es que todas empezamos en algún lado y ese también fue tu punto de entrada. Qué maravilloso que además pudieras traer toda esa experiencia, pudieras traerlo al movimiento. Y cuando dices que inclusive hoy hay personas que se te acercan a decirte entré al feminismo, es bellísimo, es súper poderoso. Sí, yo creo que tanto por Viejas Verdes como por el libro que escribí después, es como la puerta o la conexión más bonita que yo he encontrado, bueno, además de mis amigas, por supuesto, y de las feministas, que yo he encontrado con estas conversaciones, y es darnos cuenta que estamos muchas en muchos lugares haciéndonos esas preguntas y sin acceso a toda la información. Creemos que la información está ahí para todo el mundo y no, hay unos círculos donde todavía estos temas siguen siendo lejanos, siguen siendo tabú, siguen teniendo mucho juicio y pues mucho costo social. Por supuesto, y eso también estaba pensando, escuchándote, eso quizás también coincide con el activismo digital, que es algo también novedoso. Muchas de nuestras compañeras feministas de 20, 30 años atrás, pues no existía, por supuesto, el activismo digital, pues lo dijimos, nosotras vivimos en un mundo sin Instagram, vivimos en un mundo sin pantallas, ya somos de esa edad. ¿Cómo ves tú hoy justamente el activismo digital en el feminismo? Para mí es fundamental, es clave y creo que en ese momento fue clave para abrir y romper esos techos que tenían ciertas conversaciones y sigue siendo necesario porque sigo creyendo que falta hablar, sacar esos temas del nicho. El feminismo pues no es un tema de nicho, el feminismo es para toda la sociedad. Y el feminismo es una forma, lo que tú decías, una forma de vida, es una posición de vida. Exacto, y de alguna manera siento que sigue siendo muy, en algunos espacios, en algunos lugares, muy custodiado, ¿no? Claro. Y creo que la idea es abrirlo. Es soltarlo. Claro. Exacto. Sí. Y ponerlo a disposición de más personas, de más gente. Sí, y las redes sociales permiten eso. Y claro, no son la panacea, ¿no? Y tienen sus limitantes también. Y yo creo que poner un tweet o un mensaje en redes sociales, pues no deja ser activismo. No es, ay, hoy me levanté. Claro. Quiero ser activista, voy a tuitear. No, creo que tiene que ver mucho tiene mucha responsabilidad sobre el discurso, sobre la información que se pone ahí, pero también creo que es una parte de hacer el activismo, ¿no? Es una parte que te conecta con otras audiencias, con otros lugares, pero que se queda incompleta si no tiene esa articulación, si sigue siendo algo de mí para mí, algo solitario. Yo no creo en que exista un feminismo solitario, ¿no? Creo que tiene que colectivizarse, que tiene que articularse, que tiene que retroalimentarse, y eso lo hace la calle, la colectiva, las redes causas, sociales, los el movimientos. Mundo digital, claro. Me preguntabas cómo llegué a Causa Justa, y fue pues precisamente por el efecto que tuvo Viejas Verdes en la comunicación digital. En el momento en el que Causa Justa también empieza como a hacer como, bueno, vamos a hacer esto gigante, esto
revolucionario, esto que nunca se ha hecho. ¿Qué necesitamos? Necesitamos esto, necesitamos esto, necesitamos esto, necesitamos eso, necesitamos todas las voces, necesitamos hablar en todos los lugares, en todos los registros. Nos convocaron y pues por supuesto nosotras de cabeza también sí a todo. Sí. Claro, entendimos. Bueno, esto lo sabían perfectamente Ana y la mesa y después Cata y el centro y Mariana Ardila. Ellas sabían que la conversación también tenía que darse en redes sociales. La despenalización social tenía que pasar por las redes sociales y que esto tenía que abrirse, que tenía que llegar el mensaje de la forma más sencilla, más clara. Y de forma diferente, ¿no? Quitándonos de estos estereotipos. Siempre hablamos de, ¿no?, del callejón oscuro, de ir al aborto, que puede ser, por supuesto que existe, pero no solamente. Y esto también tiene costos, lo que tú estabas diciendo, este activismo digital también tiene costos. Y yo quisiera volver sobre 2 palabras, y las voy a decir, y que tú me digas qué te trae eso. Feminismo pop. A mí me parece que ahí hay otro prejuicio muy fuerte un prejuicio misógino, ¿no? Y es esta asociación esta tendencia a banalizar las cosas ciertas cosas que disfrutan las mujeres y sobre todo las chicas, las más jóvenes. Y una desvalorización. Absolutamente, claro, que tienes que academizar todo de alguna manera o tienes que mantener un tono muy solemne y eso pasa por despreciar códigos, formas de comunicación que cumplen con la misma función de comunicar y que conectan con otras audiencias. Y creo que también hay un tema muy fuerte generacional en el feminismo pues académico, ¿no? Claro, frente a este rechazo al lenguaje pop, que al final es pues popular en estas audiencias, es lo que quiere decir. Y también tiene su valor. Absolutamente, claro. Es que, de hecho, mi entrada a este mundo, pues, por el lado de las tendencias, era precisamente porque esto me pareció fascinante. O sea, esta nueva ola venía codificada en lenguaje pop, venía codificada para las redes sociales y ahí está el impacto que logró tener, que fue permear nuevas generaciones, crear una nueva masa crítica para el movimiento. Crear una comunidad, un sentido de comunidad, de pertenecer. Claro, a todas las masas. Y algo que dice Cata Martínez del centro, que es muy importante, es en el plano de la cultura, siempre ganamos. Y la cultura también tiene un lenguaje pop. Y estamos consumiendo la vida entera por pantallas y por series y por redes sociales y por películas y por canciones. Esto es lenguaje pop, es el lenguaje pop de este momento. En los 80 fue otro, en los 90 fue otro, en los 70 fue otro. Estos son los códigos con los que nosotras nos comunicamos diariamente. En este momento, todo el tiempo. Entonces sí, pues si estas causas no entran a ese idioma, pues se van a quedar por fuera. Y por supuesto que, de nuevo, no se trata de custodiar y no se trata tampoco de que sea la única forma de comunicar, ¿no? Hay muchas. Pero quizás sí es la forma de llegar a más personas o la forma más masiva, claro, precisamente por el poder de comunicación que tienen las redes sociales. Claro, y escuchándote estaba pensando que esta es la lucha de una generación, esta es la lucha de nuestra generación, de las generaciones de nuestras hermanas, de nuestras amigas, de pues, las más jóvenes que nosotras. Entonces también hace sentido que se usen los medios de esta generación. Claro que sí, ya la gente no se informa tanto por medios tradicionales como por redes sociales. Es contraproducente más bien no estar ahí y entender esos lenguajes y entender que quizás, no sé, en un baile de TikTok, en un challenge de TikTok puede haber muchísimo más para comunicar como lo hicimos en Causa Justa. Entonces siento que hay un problema ahí de prejuicios, claro, no solo de los feminismos, sino de las causas sociales, ¿no? Y es como ese juicio que le han tenido esa reserva que le han tenido a espacios que se han cedido por completo a las otras narrativas, a las narrativas antiderechos. Y recuperar ese espacio pues va a ser muy difícil y creo que es precisamente por eso, por
por tabúes, por estigmas completamente estéticos y completamente prejuiciosos y superficiales que cohíben, ¿no? Entonces a mucha gente ya le daba pena, en ese momento le daba pena salir a hablar en redes, en videos, lo veían como algo infantil, que también la infantilización. La infantilización, de acuerdo. Entonces son los colores, entonces es infantil, y la infantilización, pero también de las más jóvenes, ¿no? Las jóvenes entonces son niñas, pero es que no son niñas, son muchas de ellas ya adolescentes, ya con opiniones, están en la calle, están en las marchas, ¿no? Qué increíble ver, pues, jóvenes, compañeras jóvenes en las marchas, y eso también es gracias a ese acercamiento, pues, por el mundo digital. Sí, absolutamente. Y creo que eso también lo aprendimos de las argentinas. De acuerdo. La gran potencia de las argentinas fue precisamente que pudo salir de esos espacios. De acuerdo. Yo me acuerdo que en esa época, cuando apenas empezábamos a conectar con María del Mar y ella me mostraba todo lo que estaba pasando allá, era, claro, lo que sacó la conversación y la llevó incluso a los programas de chismes no sé, de los sábados por la tarde en Argentina. Se hablaba de aborto por primera vez, las actrices llevaban los pañuelos a sus alfombras rojas, o sea, era sacar realmente la conversación a lo masivo. ¿Por qué? Porque se necesitaba una conversación pública masiva y favorable, sí, por supuesto, y que entendiera qué era lo que estaba en juego. Y eso fue lo que pasó allá y luego acá. ¿Y ahora tú cómo lo ves? Ya estamos a poco más de 2 años de la decisión aquí en Colombia, de la sentencia en Colombia. ¿Cómo has visto tú este camino? ¿Cuál es ahora, digamos, tu balance a hoy de ese camino? Yo creo que hubo un cambio narrativo, que es lo más difícil de lograr, ¿no? Y es que, pues además, por supuesto, de la sentencia y de un nuevo marco jurídico y un nuevo piso jurídico, hay un nuevo piso de conversación, como que ya rompimos ese techo previo de que, rompimos la burbuja. Totalmente, sí. Bueno, había una despenalización parcial, había una sentencia, se podía hablar de aborto, estaba autorizado por las voces autorizadas, estaba permitido, pero de una manera solemne y desde el dolor, ¿no? Como desde los casos más dramáticos y más difíciles. Desde la vergüenza. También desde la vergüenza, es como, bueno, pero aborto sí, pero en estos casos, que eran las causales, que fue el acuerdo que hubo como social en ese momento. Pero entonces cuando empezamos a empujar y a decir, pero no necesariamente, pero tiene que ser una decisión libre y puede ser por cualquier motivo, no te tiene que importar, y lo empezamos a sacar de ese lugar y empezamos a hablarlo desde la libertad, también desde la alegría, pues porque también ejercer tu autonomía y poder seguir adelante con un proyecto de vida, pues es una decisión que no tiene que ser ni juzgada ni culpada, tiene que ser acompañada y celebrada. Y ahí estuvieron muchas voces claves para lograr eso. Las parceras, acompañando en los otros lugares por fuera, pues también, porque la clandestinidad también siempre ha estado ahí acompañándonos. Y siempre ha sido un espacio también. Exacto. Clandestino no es inseguro, necesariamente. No necesariamente. Católicas por el derecho a decidir también. Es un espacio muy importante de la fe, ¿no? Poner en perspectiva la fe y en esta causa. Y la desculpabilización de las conciencias, reforzando que no es un pecado, que no es una carga moral de culpa con la que tenemos que cargar siempre. Las mujeres solamente, obviamente. También, claro, por supuesto. Y todas las voces que estábamos llevándolo a los otros lugares, a lugares también de acompañamiento, no tienes que hacerlo sola, no tienes que hacerlo en silencio, no tienes que hacerlo con vergüenza, acá estamos, te acompañamos, te apoyamos, te celebramos, y eso también generó mucho choque, ¿no? Y mucha polémica. Porque es un cambio claro, de narrativa. Absolutamente, pero yo siento que ya estamos en ese lugar y eso es una ganancia tremenda en la conversación, en lo público, en la cultura. De ahí ya no nos devolvemos nunca más. ¿Te sientes orgullosa de haber construido ese cambio? Muchísimo, todos los días de mi vida. Es un aporte maravilloso que tú has hecho. Pues yo y muchas compañeras, porque claro fuimos muchísimas, pero algunas nos inmolamos fuerte. Bueno, y le apostamos con todas. Esa es la causa y son también los costos de la causa. Sí. Y quería preguntarte, tú has mencionado un libro. Yo quisiera que nos hablaras de ese libro y qué viene para ti. Sé que eres escritora, creo que vienen cositas. Vienen cositas. Bloqueos de escritora y retrasos y demoras, pero vienen.
Escribí un libro después de todo este proceso, antes de la sentencia, de hecho, contando un poco mi experiencia personal con la llegada del feminismo, con el cambio narrativo que hubo en mi vida personal y en mis redes sociales también, y el uso de esos espacios para hacer activismo y para sumarte a causas, a otras causas. Se llama Que el privilegio no te nuble la empatía, y estoy a punto de entregar el segundo libro que sale el otro año, y es un libro que va más también, creo que todo ha sido detonado por supuesto por el feminismo y la llegada del feminismo, pero también desde otros lugares, permitirnos cuestionar. Yo creo que también dudar de esas certezas es muy interesante, y el feminismo me ha permitido cuestionar mucho los vínculos y las relaciones y los afectos, y es un libro sobre los afectos principales, la familia, el amor romántico y sobre todo las amigas. Está como muy volcado a cuestionar esos vínculos. También, claro, el feminismo es maravilloso porque es como la llegada a otra forma de amistad, pero entonces ahí empezamos, siento que a caer a veces en la romantización de las amigas y en los mismos vicios del amor romántico, y bueno, todas estas conversaciones que, pensando pensamientos, ocurren, van a estar ahí. Y lo estás en este momento redactando. Estoy entregándolo. ¿Estás entregándolo? Sí. Qué emoción, ¿estás emocionada? Sí, mucho, nervios. Y cuéntame ya para cerrar, una pregunta. ¿A ti el feminismo te cambió la vida? Totalmente. 180 grados. Qué maravilloso, qué maravilloso. Y creo que también lo que nos cuentas de ese libro puede ser también un referente para muchas compañeras, muchas amigas, mujeres jóvenes u otras que quisieran acercarse al feminismo pero no saben cómo, o que sienten que puede ser muy hermético, si no saben cómo por dónde entrar. Creo que tu historia también puede ser un referente para todas ellas. Sí, ojalá, porque creo que esa es la apuesta, ¿no? Que el feminismo sea algo para todas. Y también para todos y para todes, y que todo el mundo llegue como pueda llegar, pero que llegue y se quede. Y que se quede. Este podcast, querida Ita, se llama Mi Decisión. Tengo una última pregunta para ti. ¿Cuál ha sido tu decisión en la vida con los cuales has roto estereotipos de género? Hacerme feminista. Claro, pasó muy fuerte por ahí. Y sobre todo también la apuesta feminista de no tener hijos e hijas. Creo que eso también ha sido como bien cuestionado en mis círculos sociales, y como que sigue siendo todavía una forma de romper con ese mandato, como que vuelvo a mis espacios previos, a mis círculos anteriores, a mis amigas, a mi familia, y pues soy la única que no tiene hijos. Pero es también una decisión completamente válida. Absolutamente, ¿no? Y dichosa, y cada que me lo pregunto, porque siempre me vuelven a preguntar, es como todos los años. No te lo quise preguntar hoy, pero tú lo mencionaste, porque es una decisión vital, o sea, decidir maternar o no es una decisión vital. Y pues, absoluta, y la respeto un montón y me parece bellísima. Y de hecho ha sido como una idea que siempre está orbitando, ¿no? Porque claro, se encargan de recordártelo. De cuestionártelo. Yo muchas veces dudo, pero ¿será que me orbita porque está por aquí? O porque, pucha, es que me lo han taladrado toda la vida y no me lo dejan de taladrar. Pero hasta este momento, en este punto de mi vida ha sido una decisión muy consciente, muy firme, que me hace muy feliz, que me ha permitido hacer todo lo que quiero hacer, y sobre todo que me ha permitido ser libre. Pero también es como seguir justificando, seguir teniendo estas conversaciones todos los años, cada década. Pucha, ya tengo 41 años, me vas a seguir preguntando, yo ni siquiera sé si todavía tengo óvulos, claro, funcionales. Posiblemente no, ya deja de preguntarme. Gracias. Claro que sí. Es muy...
es muy difícil todavía asumir esa decisión sin que te cuestionen, ¿no? No es difícil asumirla para nada. Claro, sino lo que va alrededor de una decisión. Es desgastante. Así, una decisión que viene como en contra de lo que debería ser, de lo que supuestamente deberíamos ser. Claro, sí, claro. Yo llego a estas reuniones y pues ya mis amigas están en su segundo hijo, tercero, ya se van a casar, no mentiras. Pero es como el deber ser y de alguna manera no lo hiciste. Uh-huh. Y es... Pero mira que tú relacionaste tu decisión con libertad y yo encuentro que eso es maravilloso porque finalmente eso es lo que defendemos desde los feminismos, nuestra libertad de decidir y ahí tú lo dijiste, eso es una decisión que viene desde tu libertad. Totalmente. Y ya para cerrar, se nos acaba el tiempo. Yo creo que muchas de las personas que nos están viendo ahora ya te conocen, pero las que quieran seguirte, saber más de ti, están ahí esperando ese próximo libro, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en redes como itamaria83 y también pueden leer en Volcánica, soy editora de audiencias de revista Volcánicas, me olvidé decir eso al comienzo, que es también importantísimo para mí, es un espacio también de mucha libertad y de continuar este cambio narrativo. Y que es imprescindible también para el feminismo, para el movimiento hoy, ha sido un gran aporte. Sí, también me siento muy orgullosa del cambio que estamos logrando desde ahí. Y por supuesto pueden leer y todavía comprar Que el privilegio no te nuble la empatía. Y próximamente el lanzamiento, todavía no puedo dar más información. El otro año. Estaremos pendientes. Sí. Muchas gracias, Ita. Muchas gracias a todas por vernos, por escucharnos. Para más episodios pueden seguir al Centro de Hechos Reproductivos en las redes sociales y recuerden, esto es Mi Decisión.